El día de hoy vamos a revisar dos temas importantes. Primero, lo que es la ley aduanera y el segundo tema es la ley del Impuesto General de Importación y Exportación, que como el comprenderla nos va a dar pauta para poder entender lo que vamos a revisar el jueves, que es lo que son las fracciones arancelarias. Tengan presente este punto para que pongan mucha atención y bueno, los que no estén en esta clase del día de hoy, pues la revisan para que puedan, ahora sí que entender lo que vamos a estar haciendo el día jueves, porque esta clase se enlaza con lo que vamos a ver el día jueves, ¿ok? Bueno, mi pregunta es si hay alguna duda de lo que ustedes revisaron en la plataforma, alguna pregunta de lo que vieron, algo que no haya quedado claro, de lo que revisamos. Sí, ¿sí lo traes? Ok, ahorita vemos esa parte. No se preocupen. Acuérdense que, bueno, aquí es importante que ustedes revisen. Bueno, si algo no queda claro, también es importante que comenten para que lo podamos revisar en la clase, porque acuérdense que en la clase revisamos las dudas, ¿sale? Bien, entonces, ¿cuál es tu ejemplo, Aisha? Seguimos con ley de comercio exterior, ¿verdad? Sí. Para ir abriendo, ajá. Ok, tú ya me fuiste a lo de la clasificación arancelaria. Sí, porque ya me entraste a la ley, ajá. Pero ya entraste a la ligie, ok. ¿Y qué no encontraste? Bueno, ahorita vamos a revisar ese ejemplo que me dices, ok, para que quede un poquito más claro. Bueno, vamos a ver. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda para empezar? Tengan a la mano su ley aduanera, su reglamento, porque acuérdense que esos los utilizamos para trabajar. Y y si descargaron también la otra, excelente, porque esa también nos va a servir el día de hoy, ¿ok? Bueno, entonces, bueno, tengan a la mano su ley, su reglamento de la ley aduanera, que es con lo que vamos a empezar. Y bueno, nada más déjenme a mí tenerlos aquí. Los voy a abrir aquí en el, es la ley aduanera. Lo tengo luego aquí para que cualquier cosa pues, lo proyectamos. Ok, bueno, ya estamos aquí. Listo. Ok, ¿qué vamos a hacer en este momento?
Bueno, vamos a empezar. El 27 de agosto de 1927 estaba lo que se conoce como la Ley de Agentes Aduanales. Esta ley lo que hacía era regular la actividad del agente aduanal y posterior a esto nosotros vamos a encontrar tres leyes aduanales que no se apartaban mucho de lo que era precisamente la parte aduanera como tal. Eh, en 1929 es cuando realmente hablamos de lo que sería una ley aduanera como tal. ¿Por qué? Porque está buscando en un principio simplificar y modernizar todos los procedimientos en materia de lo que es el famoso despacho aduanero. Entonces, aquí, bueno, es un pequeño inicio de lo que empezamos a tener, ¿no? El 30 de diciembre de 1951 pasamos de un inicio de una ley aduanera a lo que sería un código aduanero. Ese código estuvo vigente hasta 1982 y en este código es la primera vez en donde se marca que son las aduanas el lugar autorizado para introducir o extraer mercancías al territorio nacional. ¿Sale? También en este código nos hablaba de cuáles son los casos en los que se podía comercializar mercancías, qué documentación necesitábamos para importar o exportar productos y cuáles eran los productos que estaban sujetos al pago de una contribución en materia aduanera. Bien, entonces, esto es hasta 1982. En 1984 se crea lo que sería la ley aduanera que va a sustituir a este código que les comentaba. Y esta ley estuvo vigente hasta 1995. ¿Cuáles son bueno, aquí es en donde vamos. ¿Cuáles son los objetivos de esta ley que estuvo vigente bueno, en esta ley 1995? Pues primero es el que diéramos una certeza jurídica, que ya no esté como que disperso qué era lo que sí debía de estar en una ley aduanera y qué no. Y bueno, y después también darle esta parte, porque si se fijan, acuérdense que en el 94 estábamos con nuestra ley de comercio exterior, entonces va en sintonía con la parte de la ley de comercio exterior, porque también está buscando que se cumplan los compromisos adquiridos internacionales, aquí me refiero a la firma de los tratados, y por otro lado también es que busque que las aduanas sean estos instrumentos que van a facilitar el ingreso de insumos al país y que son realmente necesarios para incentivar las actividades productivas, ¿no? Entonces, eso es importante. Bien, en 2013, nuestra ley se vuelve a modificar y a partir de 2013 tenemos 12 nuevas modificaciones. Eso es muy interesante porque todas ellas están relacionadas con, bueno, nuevos aspectos que va, por ejemplo, desde todos los actores que intervienen. Estoy hablando, por ejemplo, que es el agente aduanal, pero el representante legal, pero las agencias aduanales, o sea, se van introduciendo más actores en esta parte de lo que es la aduana. Y por último, tenemos que la última modificación es la del 2018. Hasta aquí, para que vean ahora sí que todas las modificaciones que ha tenido esta ley. Entonces, quiero que abran su ley, por favor, y vean o revisen, si no ahorita les proyecto, aquí la tenemos, en este artículo primero, ¿qué entienden? El artículo primero, aquí está proyectado, artículo primero de la ley.
Léanlo bien. Ok. Aisha, ¿qué entendiste de este artículo primero de la ley aduanera? Ok, pero ¿qué más? Si yo te pregunto, ¿cuál es el objetivo de esta ley? Lo puedes encontrar en ese artículo primero. ¿Cuál es el objetivo? Objetivo de la ley. Mm, no, otra vez. ¿Cuál sería el objetivo? Ilse. Entrada de las mercancías y la calidad. Exactamente, muy bien, Ilse, exacto. El objetivo que tiene la ley aduanera es precisamente regular la entrada y salida de mercancías al territorio nacional. Ese es el objetivo que dice. Y ahora, aquí nos está diciendo también algo bien interesante. Esta ley utiliza otra ley para poder hacer eso. ¿Cuál es? No, esa no es ley. La ley del Impuesto General de Importación y Exportación, al inicio no nos dice, esta ley, la ley de los impuestos generales de importación y los demás ordenamientos aplicables. Si yo les pregunto, ¿qué otro ordenamiento aplicable podría ser utilizado precisamente para regular la entrada y salida de mercancías al territorio nacional? ¿Qué otro ordenamiento? De lo que hemos visto, ¿cuál se les ocurre que podría ser? ¿Qué otro ordenamiento? No les dé pena. Pues la ley de comercio exterior, ¿no? ¿Por qué? Porque la ley de comercio exterior lo que va a hacer es obviamente apoyar, porque acuérdense que ahí nos están diciendo cuáles son las regulaciones y restricciones no arancelarias, qué podemos hacer con la mercancía, etcétera, ¿no? Entonces, esto es importante. Y bueno, aquí la parte que dices del Código Fiscal de la Federación es, aquí nos está diciendo un concepto que se llama, se aplicará supletoriamente a lo dispuesto de esta ley. ¿Qué significa este concepto? Este concepto significa que en conjunto van a trabajar tanto la ley aduanera como la ley de comercio exterior. ¿Por qué? Porque la ley aduanera con el código. ¿Por qué? Porque acuérdense que aquí lo que estamos buscando al momento de regular la entrada y salida de mercancías, estamos hablando de que esta ley es una ley que va a buscar regular la parte de, bueno, que en esta parte de la regulación estamos hablando del cobro de impuestos al comercio exterior. Entonces, el Código Fiscal de la Federación también apoya en materia fiscal porque de alguna manera nos está diciendo cuáles son los requisitos que deben, por ejemplo, cumplir la factura,
cuáles son las formas en las que tengo que cumplir a lo mejor para poder generar algún documento que vaya a la autoridad, cuáles son las multas, están basadas en ciertas situaciones. Entonces, por eso, cuando hablamos de supletoriedad con ley aduanera y código fiscal, estamos hablando que los dos trabajan de manera conjunta para apoyar en ampliar la información que debemos de tener para, en materia de precisamente de algunas situaciones que el código fiscal abarca porque esa es su materia de, ¿sale? Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? No. Entonces, bueno, aquí si te fijas, también este artículo primero te está diciendo quiénes son esas personas que están involucradas en este quehacer, que es la entrada y salida de mercancías al territorio nacional. Nos está hablando de importadores, exportadores, agentes aduanales, agencias aduanales, todas estas y todos los que precisamente actúan en este procedimiento, ¿no? Nos está hablando de almacén, nos está hablando de transportistas, etcétera. Todos estos son personajes que están involucrados precisamente en este quehacer de la introducción o extracción de mercancías. Bien, bien. Ahora, ¿qué vamos a pasar? Bueno, siguiente punto. Esta es la estructura de tu ley aduanera. Tu ley aduanera está compuesta por 203 artículos y bueno, vamos a revisar cada uno de estos títulos. Acuérdate que bueno, en los títulos vas a encontrar información relacionada con el tema que está mencionando cada uno de ellos. Bien, en las disposiciones generales, pues te va a hablar de manera general, precisamente, bueno, y esto es lo interesante que yo te decía con la diferencia de la Ley de Comercio Exterior. Este artículo 2, por ejemplo, es como un glosario de los términos más utilizados en la ley y te va definiendo qué es, por ejemplo, cuando tú, por ejemplo, en fracción sexta del artículo 2 dice reglamento. Cuando tú encuentres la palabra reglamento dentro de alguno de los artículos de esta ley, pues entonces tú ya vas a saber que se está refiriendo al reglamento de la ley aduanera, no al reglamento de la ley de comercio exterior, no a otro tipo de reglamento, ¿sale? Entonces, esto nos está sirviendo también para que tú puedas comprender cuáles son precisamente esos palabras, esos conceptos, y están definidos de alguna manera en este artículo, y ya que cuando tú los revises más adelante en otros artículos, tú ya entiendas a qué se está refiriendo con eso, ¿me explico? Bien, esto es en el título primero. Ustedes lo van a encontrar de los, bueno, eso es muy importante. En artículo 1 al 9. Después estamos hablando, aquí lo que yo quiero que ahorita va a ir avanzando, pero después voy a mencionar otras cosas. En el título segundo nos habla del control de aduana en el despacho. Aquí lo que vas a revisar es cuáles son los requisitos que tú tienes precisamente para la entrada y salida de las mercancías. ¿Cómo se va a hacer ese control? Hay lugares para que las mercancías lleguen. ¿Cuáles son? ¿En qué momento puede llegar? ¿Cómo se hace el despacho aduanero? Entonces, en este título segundo, que va del artículo 10 al 50, tú vas a revisar esta parte. Después, en el título tercero, contribuciones. Ok, ya la mercancía llegó a la aduana, ¿sale? Entonces, a partir de que ya llegó, tú tienes que definir cuál va a ser la situación que esta mercancía va a tener en el país, el tiempo que va a permanecer. Entonces, basado en esa temporalidad, se determinan cuáles son las contribuciones que vas a pagar por concepto. Si tienes, por ejemplo,
que cubrir lo que son algunos, ahí por ejemplo se hace lo que se llama la valoración aduanera, se determina en base a las regulaciones y restricciones no arancelarias cuáles son las contribuciones que se van a pagar. Y esto va del artículo 51 al 89. Después vamos a ver los regímenes aduaneros. Aquí es precisamente a partir de que tú decides cuál es el periodo de tiempo en el que una mercancía va a permanecer en el país, tú tienes que decidir bajo qué título, operación, vas a, precisamente características de esa operación, tú vas a decidir que esa mercancía va a estar, ¿no? Y ahí están los regímenes aduaneros. Ahí nosotros lo vemos del artículo 90 al 135D. Después tenemos lo que es la franja y región fronteriza. Esto es precisamente entender que la mercancía se maneja precisamente en la frontera, región fronteriza, y tienen un tratamiento especial precisamente por la ubicación geográfica que tienen. Entonces, a partir de eso, tenemos que ver cuáles son los beneficios que tienen las mercancías que se introducen o extraen dentro de esta región del país. Después tenemos lo que son aquí esto es interesante. Aquí en el título sexto estamos conociendo quiénes son las autoridades que precisamente regulan lo que son la entrada y salida de las mercancías en territorio nacional. Entonces aquí vamos a conocer cuáles son precisamente sus facultades, sus funciones en materia aduanera y qué procedimientos pudieran ellos ejercer precisamente, pero claramente materia aduanera. Segundo título séptimo. Aquí vamos a ver quiénes son esas personas que nos ayudan precisamente en la parte de introducir o extraer mercancías. No es la autoridad, son otros actores que se involucran precisamente en este ejercicio de la introducción o extracción de mercancías y hay que conocer qué hacen. Entonces esto lo vamos a ver en el título séptimo. Después viene, como todas las leyes, viene la parte de cuáles son, ok, yo no cumplí con los requisitos, yo no cumplí con el pago de impuestos, yo traje la mercancía y no declaré, etcétera, entonces estoy obligado o tengo una infracción y posteriormente una sanción. Entonces, esto lo vamos a ver en el título octavo. Y en el noveno, aquí es, no todas las sanciones son situaciones que estamos obligados a pagar, por así decirlo, porque puede haber una situación que sea injusta. Entonces, hay lo que se conoce como los recursos administrativos, donde tú tienes esa situación o la ley te da la situación en la que tú te puedes defender como medios de defensa. Entonces, eso es importante conocer. Y bueno, de los artículos transitorios tenemos solamente 15. Y bueno, con esto sería todo lo que tendríamos que hablar de nuestra ley aduanera. ¿Preguntas, dudas? ¿No? Ok. Bueno, ahora pasemos al reglamento. En el reglamento, a diferencia de la ley aduanera, tenemos 8 títulos. Si se fijan, en la ley tenemos 9 y en el reglamento tenemos 8. Y básicamente encontramos la misma información, pero en este caso, en la parte de lo que son los, ¿cómo se llama? Ay, disposiciones contra el régimen. No tenemos lo que sería los recursos administrativos, que ese es el que no se ve aquí. ¿Sale? Bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Aquí lo que tenemos que comprender para entender mucho mejor cómo está trabajando o cómo trabaja esta ley es que a diferencia de la ley de comercio exterior, en donde al principio nos daban a conocer quiénes eran las autoridades, aquí la estructura es diferente. ¿Por qué?
porque aquí me interesa que entiendas la ley en cuanto a cuáles son los pasos a seguir para, es decir, primero yo te voy a decir, llega la mercancía, cómo va a entrar, en dónde va a estar, cuánto tiempo va a estar. Después, ok, a partir de eso decide, o se tiene que definir más bien, la temporalidad, es decir, cuánto tiempo va a estar en el país. ¿Qué impuestos tienes que pagar? Porque recuerden que esta ley regula precisamente y capta los impuestos. Tercero, ¿quién es tu autoridad? ¿Quién te va a estar checando, verificando que estés cumpliendo con esto? ¿Cuáles son qué es lo que ellos tienen permitido para hacer, ¿no? Y también interesante mencionar, bueno, ok, no nada más la autoridad es la que te puede apoyar, tenemos otras personas. ¿Qué hacen? ¿Por qué están aquí? ¿Qué es lo que necesitamos hacer o qué van a hacer ellas por ti? ¿Me explico? Y por último, ok, ya conoces todo lo que vas a hacer, con quiénes y quiénes te van a regular. ¿Qué pasa si no cumples? ¿Sale? Es muy clara esta ley, va llevándote de la mano bajo lo que ustedes, bueno, lo que se entendería como un despacho aduanero, ¿no? ¿Sale? Bien, y pues el reglamento viene a ser en función de lo mismo porque, de alguna manera, el reglamento, como les dijimos la clase pasada, es una situación más ampliada, amplía la información de lo que encontramos en la ley. ¿Ok? Bien, ¿qué vamos a hacer ahorita? Yo quiero que utilices otra vez vamos a utilizar el ejemplo que hicimos con la ley de comercio exterior. Revisa tu ley aduanera, busca un artículo y amplíalo con el reglamento, ¿sale? Voy a poner en pantalla lo que es la estructura para que te bases y identifiques en dónde te quieres mover y sobre eso ampliemos la información.
Ok. ¿Cómo vamos? Ya tenemos nuestro ejemplo para irlo trabajando. ¿Listo? ¿Quién ya tiene su ejemplo? Acuérdense, no importa si nos equivocamos. Aquí venimos a aprender. ¿Ya lo tienes, Ilse? Ok, a ver, dime. ¿Cuál es tu artículo de la ley aduanera? Ok. Ok. Ok, acá nos está diciendo, los impuestos al comercio exterior se determinan aplicando la base gravable en los términos de la sección primera y segunda del capítulo 3 del presente título. Pero, ¿cuál sería la información aquí que se va a ampliar? ¿Qué artículo en el reglamento nos amplía esta información? A ver, vamos a ver. Control. Artículo 134 del reglamento.
No, exactamente. Sí, ok. Qué bueno que pasó esto y vamos a explicar. Muchas veces en los artículos de la ley aduanera hay como palabras, como información que nos puede dar a entender precisamente que se va a ampliar la información, ¿sale? Ahorita les pongo ese ejemplo. Ilse, ya. Adelante, Aisha. ¿Qué artículo? Busca otro, Ilse. Artículo 36A. Artículo 36A, espérame. Vamos a buscarlo. Aquí está. Ajá. 36A, inciso D. ¿Y cuál sería tu artículo del reglamento? Artículo 25 del reglamento. No. Fíjate, el 36A nos está ampliando la información del artículo 36. Nos está generando más información. Y el 25 del reglamento nos habla de los capitanes. No, a ver, voy a poner el mío para que quede muy más claro. Por ejemplo, espérenme porque ya lo perdí. Bien, ley aduanera. Vamos a ver artículo 159 de la ley aduanera. Para que explique ahorita la parte que les decía. No, 159, espérenme. Aquí está. Y el reglamento es el artículo 212, me parece. 212. A ver, vean un momento la pantalla. Primero me voy a la ley. La ley nos dice al principio acá, el agente aduanal es la persona física autorizada por el SAT mediante una patente para promover en cuenta ajena el despacho aduanero de las mercancías. Y aquí nos está diciendo, para obtener la patente del agente aduanal, los interesados deberán cumplir con los lineamientos indicados en la convocatoria que al efecto se publica en el Diario Oficial de la Federación, así como los siguientes requisitos. Y abajo nos explica todo lo que tiene que hacer una persona física que quiere ser agente aduanal, ¿vale? Pero aquí nos está dando este artículo 159 una clave, de lo que va a ampliar de información. Para obtener la patente, los interesados deberán cumplir con los lineamientos indicados en la convocatoria, ¿sale? Entonces, yo aquí me preguntaría, bueno, ¿y cuál es la convocatoria? ¿Cuándo se publican? ¿Dónde se publica? Etcétera. Entonces, en el reglamento yo busco y en este artículo 212 nos dice, la convocatoria a la que se refiere el artículo 159 se realizará cuando menos cada 2 años, ¿sale? Entonces, si se fijan, aquí está haciendo referencia a qué artículo está hablando, pero también te está diciendo, la ley te está dando como una clave de qué información también tú necesitas ampliar. ¿Me explico? Entonces, este es un ejemplo. Otro puede ser, por ejemplo, que dentro del mismo artículo te diga la palabra, ¿no? En el reglamento tal encontrarás la información, o algo así. Hacen mención del reglamento dentro del artículo y ya lo que tú tendrías que hacer es buscar en el título la información, ahora sí que
la equivalencia en los títulos del reglamento para poder buscar, ¿ok? Busquen otro ejemplo, a ver si con esto seguimos con el ejercicio para ver qué otro ejemplo pueden ustedes encontrar de ampliación de la información de la ley en el reglamento. Lo que yo les sugiero es que se busquen los títulos. Es decir, si yo busco en el título, me tengo que ir al reglamento en el mismo, ¿sale? Porque no cambia. Entonces, salvo, acuérdense que en la ley está el título noveno, que son los recursos administrativos, pero en el reglamento no vamos a encontrar los recursos administrativos. ¿Listo? Adelante, dice, vamos. Anímense. Ok, ley. ¿En qué artículo? 125, ok. El tránsito, ok. Y reglamento 186. Correcto, muy bien, Ilse. Exactamente. Perfecto, muy bien. ¿Cómo le hiciste? Platícanos. Y ya digo lo mismo en el otro, y leí más o menos los dos, y ya sí tienen algo que ver. Es una ampliación de la información, ¿no? Porque aquí la ley nos está hablando del régimen aduanero de tránsito interno y aquí nos está diciendo en qué momento se va a realizar. Y en el reglamento nos está explicando
¿qué es un tránsito interno, no? O sea, ¿por qué? Porque una cosa es cuándo y otra cosa es qué, ¿no? O sea, como les decía yo, imagínense si en una ley nos explicaran todo, estaría súper grande, ¿no? Entonces el reglamento nos apoya en esa parte. Muy bien, Ilse, muy buena estrategia. Aisha, adelante con tu ejemplo. Otra vez lo que les decía, vean los títulos, tanto en la ley como en el reglamento, y eso les va a servir. En el caso, por ejemplo, como mencionó su compañera, también los capítulos les pueden servir para orientarse y identificar precisamente mejor los temas. ¿Ok? En lo que Aisha baja el suyo, Ilse, bájate por favor la ley del Impuesto General de Importación y Exportación para que la tengas a la mano porque la vamos a utilizar. Vamos a trabajar con ella también. ¿Lista, Ilse? Digo, Ilse. Aisha, ¿ayuda? Ok, ¿en qué? Vamos a ver, ¿qué título elegimos? ¿O qué título es el que te llama la atención con el que estás trabajando? Aquí estamos si quieres checarlo aquí en la pantalla y dime de los que están ahí, ¿cuál es el que te llama la atención? ¿No? ¿No se ven bien? Están muy, y fíjense que es que pensé que si se lo ponía en negro, no iba a distinguirse, por eso les puse las letritas en blanco. Este título tercero. El tercero, ajá, artículo. Artículo 80. A ver, vamos a ver. Título tercero, artículo 80. Ok.
Pero otra vez me diste el de los impuestos. Aquí en este caso, según yo, este artículo no tiene ampliación. Según yo, espérenme, porque estoy aquí buscando en mi reglamento. Espérenme, la ley, reglamento. Me estás diciendo artículo 80 de la ley. Sí, es que según yo, no tiene ampliación del reglamento. Ahorita te digo por qué. Porque estamos en el capítulo 4, que es la determinación y pago de contribuciones. No, sí, efectivamente, este artículo no, sí está relacionado con otros, porque aquí cuando nos dice que los impuestos al comercio exterior se determinarán, está relacionado con los artículos de la ley, el 51, el 64 y el 79, pero del reglamento no. Vamos a ver, uno existe con el reglamento, por ejemplo. Por ejemplo, tú ahorita me dijiste el de la cuenta aduanera. En la cuenta aduanera es el artículo 84, ¿sale? El 84A. Y en el reglamento estamos hablando del artículo, si no mal me acuerdo, ay, sí hay en el reglamento, claro que sí. Espérame. Que es el tema que estoy viendo con el otro grupo. El 120, no, cuenta aduanera. Acá está, el 134, exacto, a partir del 134. Entonces, el 84 nos habla de las cuentas aduaneras y en el reglamento vemos cómo son esas cuentas aduaneras a partir del artículo 134. ¿Le vas captando o vemos otro ejemplo? ¿Quieres hacer otro ejemplo? Sí. Ok, bien. Como vamos a ver, por ejemplo, otra vez el título. Otra vez me voy a ir al título séptimo, porque ese es el donde ustedes pueden encontrar más rápido información. Vamos al título séptimo en la ley. Artículo 160. Aquí nos está diciendo cuáles son lo que la gente banal necesita para trabajar, es decir, operativamente hablando, qué es lo que requiere, ¿sale? Eso es en la ley aduanera, artículo 160. Y el reglamento, el artículo que tenemos que revisar, ahorita te digo cuál es el 215. Y claramente acá nos está diciendo, para efectos del establecido en el artículo 160, el agente aduanal acreditará al corriente, no sé qué y no sé cuánto. Y aquí, si se fijan, está diciendo, está mencionando al Código Fiscal de la Federación. Porque les dije, porque si se fijan en el Código Fiscal de la Federación vamos a encontrar todas las situaciones en materia fiscal y trabajan de manera conjunta con la ley aduanera. Imagínense si yo pongo aquí información del Código Fiscal todavía, este libro estaría más grande, ¿me explico? Entonces aquí lo único que hago es mencionar cuál es el artículo del código para que yo después me vaya al código y ya lo busque si quiero tener más información, ¿sale? Este es el reglamento y la ley es el 160.
¿Por qué me voy al reglamento? Esa sería la pregunta. Porque aquí nos está diciendo fracción primera del artículo 160. Aquí nos está al corriente de las obligaciones fiscales. Entonces, la pregunta sería, ¿cuáles son mis obligaciones fiscales, no? Porque aquí no me está diciendo cuáles son. Simplemente me dice que si quiero ser agente aduanal, debo de cumplir mis obligaciones fiscales. Entonces, en el reglamento, en el artículo 215, nos está diciendo, bueno, si tú quieres ser agente aduanal, las obligaciones fiscales que tienes que cumplir son las que marca el artículo 32D del Código Fiscal de la Federación. ¿Sale? ¿Ya quedó más claro, Aisha? Con toda confianza. Tenemos tiempo para hacer otro ejemplo si necesitas. ¿El de la ley aduanera? ¿Sí lo bajaste? Sí. A lo mejor por eso te está costando trabajo, no, abusada. Es el de la ley aduanera. Ilse, ¿tú ya le captaste más? ¿Ya te quedó más claro? ¿Sí? Les repito, chicas, esto es práctica, mucha práctica, pero como les decía yo, el que conozcan la estructura les va a permitir moverse, ¿sale? Una buena estrategia es, como decía Ilse, pues ya tengo el título y el título tiene también a su vez capítulos, entonces ya nada más ubicando los capítulos, ya puedo referirme a dónde estoy, ¿no? Ya es más fácil buscar. Aquí también es otro tip. La ley es muy interpretativa, pero también es subjetiva. Es decir, las personas, depende mucho de qué es lo que nosotros buscamos o queremos comprender con lo que estamos leyendo. Porque si se fijan, aquí yo no entendería que necesito información en este artículo 160, fracción primera. Como que, pues qué bueno, ¿no? Tengo que cumplir mis obligaciones fiscales. Ajá. Pero sí también es una cuestión de cuestionarte, de preguntar, ajá, ¿y cuáles son? ¿Por qué me está diciendo que tengo que cumplir con ellas, no? Entonces, eso es otra cosa que también tenemos que analizar cuando leemos los artículos, entender si necesito más información o si la información que está aquí necesita ampliarse, ¿sale? Por ejemplo, a ver otro artículo, espérenme. Y por ejemplo, aquí en la ley aduanera se van a dar cuenta que muchos artículos, por ejemplo, ¿cómo les diré? Es como si fuera secuencial, es decir, utilizo y me va a servir para esto y esto y esto. O sea, dentro de los mismos artículos, como que se van utilizando para otras cosas. De alguna manera los nombra para hacer uso en otras actividades, a eso me refiero, porque son secuenciales dentro de la operación como tal. ¿Dudas, Aisha? ¿No? ¿Ya quedó más claro? ¿Quieres hacer otro ejercicio? Otro ejercicio, ok. Bien, vámonos en la ley. Vamos a ver qué será bueno. El que me gustó, el que estabas agarrando tú, Ilse, el de los,
el título cuarto de los regímenes aduaneros. Vamos a ver. El artículo. Este no tiene. A ver, déjame ver. Creo que los temporales sí son a tener. No, no, espérenme. Este no tiene. Mejor. Este sí tiene. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Artículo 119 de la ley que nos habla de lo que es el régimen de depósito fiscal. De hecho, dentro de la ley está el capítulo que habla del depósito fiscal. ¿Ok? Artículo 119 de la ley. Depósito fiscal. Entonces, ahora busca en tu reglamento, te pongo el reglamento, el título cuarto de los regímenes aduaneros. Como te decía yo, tienes la misma estructura que en la ley. La cuestión aquí es que en la ley el capítulo es el cuarto. En el reglamento tu capítulo es el quinto. ¿Por qué? Porque se está ampliando. Acuérdate que hay más información en un reglamento. ¿Ok? Bien. ¿Sí? ¿Ya quedó más claro? Entonces, Aisha, ¿sí? Entonces, aquí como vimos en la ley, lo que estamos viendo es, primero nos está diciendo qué es el régimen, cuáles son los requisitos, por qué. Y acá en el segundo nos está diciendo que de acuerdo al artículo 119, los almacenes generales de depósito deben de cumplir con no sé qué y no sé cuándo. Pero de alguna manera está explicando más lo que venía en la ley. ¿Así ya quedó un poquito más claro, Aisha? ¿Sí? ¿Segura? Ok. Bien. ¿Preguntas, dudas con esta actividad? ¿Alguna sugerencia que necesiten para buscar? ¿No? ¿Seguras? Segura. Recuerden, punto o forma también para buscar. Primero, pues entender que lo mismo que tengo en el reglamento, en la ley, lo voy a tener en el reglamento, a excepción del título novelo, que ya dijimos que ese no
no aparece en el reglamento. Segundo, acuérdate que en el reglamento está ampliado, por lo tanto, vas a abarcar más información. Eso es importante. Entonces, tómalo en consideración porque ya vimos, ¿no? Este fue un ejemplo claro. El capítulo 4 de la ley es diferente en el reglamento, porque en el reglamento es hasta el 5º, ¿no? Entonces, esa es la observación que tienes que checar. ¿Sale? Bien. Vámonos ahora, ya para finalizar esto de las leyes, vamos a revisar lo que es nuestra ley del Impuesto General de Importación y Exportación, mejor conocida como LIGIE. Entonces, ¿aquí qué tengo que entender con esta ley? Bueno, en un principio teníamos las dos separadas, es decir, tenía una para la exportación que estaba en 1974 y otra que se hizo el 23 de diciembre y la de importación que era la del 27 de diciembre. Pero aquí tenemos que entender que, ahorita lo que vamos a explicar con lo que es una fracción arancelaria. Las fracciones arancelarias son las que identifican la mercancía, ¿sale? Y bueno, aquí te estoy diciendo que en la de exportación se utilizaba un guión para diferenciar, ¿no? Lo que es a nivel subpartida, teníamos 8 reglas complementarias y existían menos fracciones. ¿Por qué? Porque en ese momento, pues, estábamos dentro del modelo de sustitución de importación, es decir, solamente importábamos si era más caro y no nos interesaba en ese momento de la historia exportar, en 1974. Después, bueno, aquí la indicación para ver la situación de la importación. Y pues obviamente eran más fracciones porque habían más productos, ¿no? En ese momento había más la necesidad de importar que de exportar, aparentemente. Es hasta 1988 cuando unimos las dos y generamos una. Y ahorita vamos a explicar esa parte de por qué. Bueno, esta es la estructura de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación. Es nuestra ley más pequeña porque solamente consta de 2 artículos. Si tú ahorita abres tu ley, encontrarás que solamente tiene 2 artículos. Espérenme, en esta, no sé por qué en esta parte no aparece, pero sí tiene esto de acá. Vean. Fíjense, artículo 1, y a partir de aquí empieza como, esto sería la tarifa, se consideraría como el título, bueno, el artículo 2, ¿ok? Bien, ¿qué vamos a revisar aquí? En el artículo tenemos 22 secciones, 38 notas legales, 99 capítulos, y ahorita me van a ir entendiendo cómo es esto. Ahorita voy a ir explicando a detalle qué es cada una de estas situaciones para que quede un poquito más claro, porque sí, yo también cuando vi esto dije, ay, ¿qué diablos es una sección? ¿Qué diablos es un capítulo? Pues ahorita lo vamos a entender. Bien, primero, para que sea más fácil explicar esta parte. Entonces, 22 secciones. La ley, hay que mencionar lo que está basada en lo que sería la estructura del sistema armonizado, que es lo que nosotros seguimos para precisamente lo que es la clasificación arancelaria de las mercancías. Estas 22 secciones, aquí las pongo y las estás viendo en pantalla, están realizadas desde lo más básico, que son los productos, desde una manzana, un caballo, que es lo más básico,
hasta lo más elaborado. Ese es el orden en donde vamos a encontrar lo que podemos hacer, la forma en la que vamos a encontrar estructurada esta ley. Desde el ejemplo, vean, animales vivos, y miren, aquí están caballos, asnos, etcétera. Entonces, esto sería lo más básico, ¿sale? Bien, ahora, aquí nos está hablando de lo que son las reglas generales y las reglas complementarias, notas legales. Ok, cada sección, ahorita les explico qué es esto. Bueno, esto en donde estoy yo, que es donde les explico muchas veces a mis alumnos que lo pueden utilizar. Ojo, es para referencia, pero el que ustedes deben de utilizar es la ley, porque la ley es obviamente donde se va a basar para poder trabajar, ¿sale? ¿Por qué les digo que este es referencia? Porque si no está actualizado, pues ahí ya hay algún problema. En cambio, la ley siempre está continuamente actualizada. Bueno, te puede servir para buscarlo más rápido y más ágil, porque aquí, a veces, bueno, en esta parte de la ley está un poquito más complicado la búsqueda de información. Entonces, es un buscador que hace SISEX Karen. Karen es la Confederación de Agentes Aduanales, y ellos crearon este portal en donde tienen esta parte de la tarifa, que es el artículo 2 de la ley, y lo tienen y ahí tienen la relación de todas las fracciones arancelarias. ¿Qué es lo que te quiero enseñar que tiene esto? Por ejemplo, vamos a entrar en de los caballos. Fíjate. Si te fijas, aquí tiene, voy a entrar en esta. ¿Cuál es el arancel que tenemos a importación, exportación? Si está exento en el caso de exportación. ¿Cuáles son las regulaciones y restricciones no arancelarias? Y aquí te da el arancel histórico por tratado firmado de la fracción arancelaria del producto que estés buscando. Entonces, esto es bien interesante porque inclusive te dice, por ejemplo, algún tipo de restricción que tenga ese producto para que tú lo investigues y sepas, ¿no? Eso también es interesante en esta parte. Bueno, entonces, hablábamos de que tenemos en una ley lo que es la sección, que ya vimos, que va en grado de cómo se va haciendo un producto, desde lo más básico hasta lo más elaborado. Tenemos las notas. Las notas es para que tú entiendas qué información vas a encontrar en la sección. Y si te fijas, aquí te dice, esta sección se refiere a una especie determinada de un animal, no sé qué. ¿Qué implica que tengamos esta información? Delimita lo que vas a encontrar en esa sección para que, ok, bueno, pues no voy a encontrar esto, me paso a la siguiente. ¿Me explico? Ahora, el capítulo. También tenemos notas a nivel sección, a nivel capítulo y a nivel partida. ¿Sale? Entonces, también aquí otra vez te va a decir, si te fijas, te va explicando cuáles son lo que sí comprende este capítulo, qué información sí vas a encontrar en este capítulo. Y te dice, y cuál de plano no vas a encontrar para que te vayas al siguiente capítulo. Una sección puede tener, como lo vimos acá, 6 capítulos, por ejemplo. Depende mucho del tipo qué tanto podemos encontrar. En el caso de animales vivos, pues depende de los animales, ¿no? Por ejemplo. Esa es una situación acá. Bueno, sección, capítulo. Ahora, tenemos partidas. Hay a veces notas a nivel partida. Bien, para que quede un poco más claro. La fracción arancelaria es esto que estamos viendo aquí en pantalla. Y también está identificada de acuerdo a precisamente cómo está la ley. Es decir, los 2 primeros números es el capítulo. Perdón, capítulo.
No, sección, capítulo, partida y subpartida. Es decir, en total tenemos 8 dígitos y esos 8 dígitos representan precisamente la estructura de lo que es la ley del impuesto general de importación y exportación. Los 2 primeros corresponden a la sección, luego tenemos el capítulo, la partida y la subpartida. Así es como está dividido. Entonces, bueno, obviamente, como te decía yo, puedo yo tener notas a nivel subpartida. Eso también lo puede encontrar acá. Entonces, fíjense, tengo las 99 capítulos. Dentro de esas 22 secciones, tengo 99 capítulos y tengo reglas generales. ¿Qué son las reglas generales? Es la forma en la que tú vas a tener para poder clasificar un producto. Son 10 y esas reglas te dicen, bueno, pues este producto, si no lo puedes encontrar en este capítulo, te vas a la siguiente. O sea, te va diciendo de qué manera tienes tú que ir clasificando un producto. Y las reglas complementarias es, ok, si tú no encontraste dentro de estas reglas generales la manera en la que tú puedes clasificar un producto, con estas complementarias lo puedes hacer. Es decir, por ejemplo, ahorita se los digo, es una situación, como les dije, introductoria, porque hay una materia que se llama clasificación arancelaria, entonces no te angusties si ahorita no entiendes mucho de esta parte. Por ejemplo, si yo te digo, viene ahorita uno de los ejercicios que me acuerdo en que usamos las reglas complementarias. Si yo tengo un librito de los que usan los niños, que además es un libro y tiene un rompecabezas, ¿cómo lo clasificarías? ¿Como un juguete o como un material didáctico? ¿Cuál es la función principal? Ok. Esto, en este ejemplo que te acabo de poner, es precisamente en donde utilizamos las reglas complementarias, porque aquí tenemos que identificar cuál es el objetivo que tiene en este caso, este artículo que les acabo de comentar. ¿Es para que jueguen los niños? ¿Es para que lean los niños? ¿Cuál es el uso? ¿Sale? Y en función del uso también es que utilizamos las reglas complementarias para poder identificar qué es lo que podemos hacer con ese producto. ¿Sale? Bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? ¿Seguras? ¿Seguros? ¿Por qué digo esto? Porque el jueves vamos a jugar con la ley. Vamos a identificar esta parte de la ley. Entonces, tomen nota y porque el jueves vamos a seguir con esta parte de lo que es precisamente la clasificación arancelaria. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Yo observo sus caras de que están como que sí está un poco difícil de comprender en la primera instancia, pero siento que conforme vayamos practicando va a quedar un poquito más claro. Les repito, aquí lo interesante es que, identificar los conceptos de primera instancia es lo que les va a ayudar para cuando estén en la siguiente materia, que es la parte de clasificación, pues sea más fácil, ¿sale? ¿Preguntas, dudas? ¿No? Ok. Bueno, pues entonces los veo el próximo jueves para que revisemos lo que es precisamente la clasificación arancelaria. Una pequeña introducción. ¿Ok? Bueno, gracias a todos.